Bien, esta es entonces la tabla de derivadas y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se utiliza, ¿no? La derivada de una función constante es 0, la derivada de la identidad es 1, la derivada de una potencia x al cuadrado, pues el 2 pasa adelante y disminuimos el exponente, o en x al cubo el 3 pasa adelante y disminuimos el exponente, la derivada de la exponencial de base e es la propia exponencial, y si tenemos otro tipo de exponencial, pues hay que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base. Así, por ejemplo, la exponencial de base 5, 5 elevado a x, pues la derivada va a ser 5 elevado a x por el logaritmo de la base, por el logaritmo de 5. La derivada de la función logaritmo neperiano es 1 partido por x. La derivada del logaritmo en otra base, pues 1 partido por x, pero hay que multiplicar por 1 partido por el logaritmo neperiano de la base. Así, por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 2 de x, pues la derivada va a ser 1 partido por x por 1 partido del logaritmo neperiano de la base, que es 2. Son unas cuantas funciones o tipos de funciones y sus derivadas, que no las aprendemos rápidamente de memoria porque tampoco son muchas. Son 7 tipos de funciones y haciendo unas cuantas derivadas, pues uno se queda rápidamente con ellas. Realmente hay otros tipos de funciones, que son las trigonométricas, seno, coseno, tangente, pero que nosotros aquí no las vamos a ver. Entonces nos vamos a quedar con este tipo de funciones y sus derivadas. Lo que pasa es que no todo termina aquí, o no todo es tan fácil, porque no todas las funciones son solamente x al cubo, x al cuadrado. Existen, por ejemplo, polinomios, o existen suma de una función de este tipo con otra de este tipo. Existen distintos tipos de funciones que no son solamente las funciones elementales. Pero todas las demás se van a construir a partir de ellas con operaciones. Por ejemplo, un polinomio es una suma de funciones de este tipo. X al cubo más x al cuadrado va a ser suma de funciones de este tipo. Entonces, aparte de la tabla de derivadas, para derivar vamos a tener que saber reglas de derivación. Y es lo que vamos a aprender ahora. La primera regla que vamos a aprender es cómo se deriva una suma. La tenemos aquí, la dividido en dos. La derivada de una suma de f más g, f es una función, g es otra, de este tipo o más compleja incluso, da igual. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, es decir, se deriva una, como se tenga que derivar, se deriva la otra y se suma. Aquí he puesto la derivada de una suma y aquí la derivada de una resta. Pero fijáis que es lo mismo. La derivada de una resta es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Se deriva cada operando. Todo esto lo vamos a escribir más simplificado. Lo escribimos así, creo que se entiende. F más menos g derivada, la derivada de una suma o una resta, es la suma o la resta de las derivadas. ¿Lo entendemos? Una suma resta, lo mismo me da para sumar que para restar, para que no ocupe tanto espacio porque vamos a necesitar toda la pizarra. Pero vamos a poner ejemplos. Si yo tengo una función, le voy a llamar f, pero va a ser una suma, f de x igual a x al cuadrado más 5. Esto es un polinomio formado por dos monomios que se están sumando. ¿Cuál va a ser la derivada? Yo quiero derivar ahora esto. Esta no es ninguna de las funciones que están en la tabla, pero es una suma de dos funciones que sí están en la tabla. Es una suma de x al cuadrado, que es este tipo, más una constante que es de este tipo. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada? La derivada del primero, que ya sabemos que es el exponente se pone delante y se eleva a 1 menos, 2x, más la derivada del segundo, que la derivada de una constante es 0, más 0. Bueno, pues más 0 no lo vamos a poner. La derivada va a ser 2x. Otro ejemplo. Si yo tengo que derivar g de x igual a x cuadrado menos x más e elevado a x. Pues lo hacemos. Esto es una suma y resta de funciones. Aquí aparece una suma de 2, pero esta misma regla sirve cuando tengo que sumar 2, 3 o 4. Se deriva cada una de las funciones por separado y se suma o se resta. Pues aquí tengo x al cuadrado, que la derivada de esta es
Ya lo hemos visto, el exponente pasa multiplicando y elevamos a 1 menos, o sea, bajamos el grado, en lugar de x al cuadrado, x. Menos la derivada de x, que la derivada de x es 1, pues sería menos 1 más la derivada de elevado a x. Pero la derivada de elevado a x es la propia elevado a x. Pues esto va a ser más el elevado a x. Entonces ahí tenemos que esta función 2x menos 1 más elevado a x es la derivada de x cuadrado menos x más elevado a x. Cuando aprendemos a derivar esta tabla, es fácil porque es la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de x es 1 y la derivada de x elevado a x elevado a x. Se va derivando cada sumando por separado. Aquí tenemos ejemplo de la suma o resta de funciones. La segunda regla de derivación nos dice cómo tenemos que derivar cuando nosotros lo que tenemos es multiplicando una función por un número. ¿Qué es un número? Si nosotros una función está multiplicada por un número y queremos derivar todo esto, el número no se deriva y lo que se deriva es la función. La función es la que se deriva y el número sigue multiplicando a la derivada. Ejemplo de esto. Ejemplo de esto. Si yo tengo la función f de x igual a 5, por ejemplo, x al cuadrado, pues esta es una función que está formada por un número que multiplica a una función exponencial, una función de este tipo, que la sabemos derivar, pero con un número delante. Entonces, es un número que multiplica a una de las funciones que conocemos. Para derivar, la derivada será, el número no se deriva, 5, y lo que derivamos es x cuadrado. Sabemos que el x cuadrado lo que hacemos es el 2 lo ponemos delante, entonces el 5 va a ir multiplicado por 2 y la x se eleva a 1 menos, a x. Me va a quedar 5 por 2 por x. 5 por 2, 10. La derivada va a ser 10x. Fijaos, el 5 no se deriva, el 2 pasa multiplicando y quedará 5 por 2, 10, y aquí nos queda elevado a x. De esta manera ya no solo podemos derivar las potencias de este tipo, sino las potencias multiplicadas por un número. Pues si combinamos potencias multiplicadas por un número, que al fin y al cabo son coeficientes de monomios, monomios con coeficientes, con sumas y restas, pues podemos derivar polinomios, porque un polinomio no es más que sumas y restas de monomios de este tipo. Combinando entonces esta regla con esta regla, tendremos lo siguiente. Si yo tengo un polinomio, p de x igual a, por ejemplo, 2x al cubo menos 3x cuadrado más 5x más 7. Ahí, largo. Bueno, pues queremos derivar el polinomio. El polinomio es una función. ¿Cuál va a ser su derivada? La derivada de un polinomio. Combinamos ambas reglas. Entonces, un polinomio es una suma y resta, pues para derivar una suma y resta, derivamos cada uno de los sumandos. Entonces, derivamos primero este sumando de aquí. ¿Cómo se deriva? El 2 no se deriva, el 2 se mantiene y x cubo se deriva, el 3 pasa multiplicando, serían 2 por 3, y en lugar de elevar a x cubo, elevaríamos al cuadrado 1 menos. Entonces ya hemos derivado este primer sumando, el 2 se mantiene y el 3 pasa multiplicando y aquí derivamos a 1 menos. Elevamos a 1 menos. Seguimos con el segundo sumando. El menos 3 no se deriva y el x al cuadrado, el 2 pasa multiplicando, entonces aquí aparecería multiplicando por 2 y en lugar de x al cuadrado aparecería multiplicado por x, 1 menos. Seguimos con el siguiente sumando, el 5 no se deriva porque es un número que está multiplicando, una función, 5, y la x sí la derivaríamos, pero la derivada de x es 1, pues entonces nos quedaría 5 por 1. Y por último, el 7, cuidado, el 7 es una constante, no está multiplicando nada, es una constante, entonces la derivada de una constante es 0. El último 7, al derivarlo, nos quedaría 0.
los términos constantes, su derivada es 0. Bueno, pues ya lo único que nos hace falta es multiplicar por aquí. 2 por 3 son 6, 3 por 2 son 6, 5 por 1 es 5 y el 0 no se pone. Entonces, la derivada p', el polinomio p', será simplemente 6x cuadrado menos 6x más 5. Este es el polinomio derivado del polinomio original p de x igual a 2x cubo menos 3x cuadrado más 5x más 7. Cuando cogí un poquito de práctica, se hace del tirón, porque aquí tengo un 2, digo el 3 pasa multiplicando, 3 por 2, 6, x al cuadrado, una menos 3 por 2, 6, x, una menos, más 5, esto desaparece, y ya está. Y nos queda esto. Seguimos. He quitado el ejemplo más elemental, he dejado solamente el ejemplo del polinomio, cómo se deriva, que aquí realmente aparece la regla del producto de un número por una función y la regla de la suma, todo junto, pero esto lo vamos a usar mucho. Y atención, porque viene una regla ya un poquito, con un poquito de más miga, ¿no? La derivada de un producto, con un producto me refiero a un producto de funciones. La derivada de una función por otra función. Tenemos dos funciones multiplicándose y derivamos todo eso junto. Pues la derivada va a ser esto de aquí. Es una suma donde derivamos una sí y una no. Entonces derivamos la primera y la segunda no. La primera no la derivamos y la segunda sí. No se deriva todo junto y se multiplica. Se deriva una sí y una no. Suma una no, una sí. Ejemplo de esto, para que lo veamos claro. Que hay que hacer la derivada en un sitio sí y en un sitio no y entonces alternamos y sumamos. Si yo tengo una función que sea un producto de 2, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado por logaritmo neperiano de x. Por ejemplo, x cuadrado por logaritmo neperiano de x. Esta función que he construido aquí es un producto de 2 de la tabla, ¿no? Un producto de x cuadrado, que es esta de aquí, por el logaritmo neperiano de x, que es esta de aquí. Entonces, ¿cómo se deriva? Es como un producto usando la regla de derivación de un producto. La derivada de un producto va a ser la derivada de 1, la derivada de x al cuadrado, que ya tenemos práctica, que es 2x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, x cuadrado, por la derivada de la segunda, que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. Entonces será por 1 partido por x. Aquí he derivado x cuadrado y aquí he derivado logaritmo neperiano de x. Se deriva una, sí, una no, una sí. Claro que esto no se deja así porque en este término, este sumando, aparece x cuadrado partido de x. Y esto se puede simplificar, pues sí, se puede simplificar. Después de hacer la derivada, se puede simplificar, se simplifica. Nos quedaría que la derivada es 2x por logaritmo neperiano de x más x. Más x porque lo que nos queda al simplificar x cuadrado partido de x cuadrado partido de x. Queda así. Y vamos ya con la última regla de derivación del día. La derivada de un cociente. Tenemos una función dividida de otra, por ejemplo, una función racional, que es una fracción algebraica, un polinomio partido de otro polinomio, pero pueden ser otra cosa. Una función partida de otra. ¿Cómo se deriva una fracción de funciones? Pues parecida a la suma, parecida al producto, que sumábamos una sí o una no, pero en lugar de sumar, restamos la primera derivada por la segunda sin derivar, el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, pero ahora dividido de lo que estuviera aquí abajo, el denominador, al cuadrado. Esto no se deriva, sino que se eleva al cuadrado. Entonces, en lugar de una suma es una resta, donde se deriva la primera, el numerador sí, denominador no, después numerador no y el denominador sí. Aquí el orden sí importa porque f es el numerador, es lo que se deriva aquí con, y g es lo que se deriva en el segundo operando aquí en la fracción, pero esto sería restando. Y debajo al cuadrado. Vamos a poner
un ejemplo que lo vamos a entender un poquito mejor de cómo aplicamos esto. Por ejemplo, si yo estoy derivando una función f de x que sea de la forma x partido de el logaritmo neperiano de x. Por ejemplo, x partido del logaritmo neperiano de x. ¿Cuál va a ser su derivada? Pues la derivada, f' de x, aplicamos la regla. Será una fracción. ¿De acuerdo? Arriba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La derivada del numerador, la derivada de x, por el denominador sin derivar. La derivada de x sabemos que es 1. La derivada de x es 1. Luego, 1, que es la derivada de x, por el denominador sin derivar, por logaritmo neperiano de x. Menos, aparece el menos, el numerador sin derivar, x, menos x, por la derivada de g, que es la derivada del denominador, la derivada del logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x. Entonces, por x por 1 partido por x. Dividido todo, dividido del denominador al cuadrado, del logaritmo neperiano de x al cuadrado, que se escribe así. Logaritmo neperiano de x al cuadrado. Se pone el cuadrado en el logaritmo, no en la x. No es el logaritmo neperiano de la x al cuadrado, sino es la función logaritmo la que está al cuadrado. Pues ya está, ya hemos hecho la derivada. Ahora, se simplifica un poco porque 1 por lo que sea es esto de aquí, el logaritmo neperiano de x, el 1 no se pone, y aquí x por 1 partido de x es x entre x, es 1. Luego, simplificando, nos quedaría logaritmo neperiano de x menos 1 partido del logaritmo neperiano al cuadrado de x. Y esa es la derivada. Hay que practicarlo un poquito, practicar un poquito esta regla, que se deriva el numerador sí, el denominador no, y después el numerador no, denominador sí, y debajo al cuadrado, se practica un poquito y se va dominando esta regla, que es un poquito la que tiene un poquito más de complejidad, esta y las del producto por un número y la suma de funciones. ¿Con esto hemos aprendido a derivar? No, pero casi. Quedan derivadas que no son solamente suma, producto por un número, producto de funciones o cocientes. Hay funciones un poquito más complejas. Vamos a ver en el próximo vídeo las funciones compuestas y una regla de derivación para las funciones compuestas, que se llama regla de la cadena. Pero como eso es un poquito más complejo, y ya con eso sí vamos a terminar del cálculo de derivadas, pues lo dejamos aquí, en este vídeo, con la regla de derivación de las operaciones entre funciones.